Bien, con la ayuda del Señor, en los próximos minutos vamos a leer algunas porciones de las Escrituras que contienen verdades que consideramos medulares y que todo ser humano debe conocer. La primera lectura la vamos a tener en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3 y el versículo 18. Dice allí la Escritura: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la primera verdad que se desprende al considerar esta porción es que la Biblia está diciendo aquí de manera conclusiva que el ser humano no respeta a su Creador. El ser humano delante de sus ojos, en su andar, en sus consideraciones, no hay respeto a Dios. Por supuesto, esta falta de respeto hacia el Creador se va a expresar en vidas que ofenden a Dios. Esta falta de respeto al Creador se va a expresar en vidas que ofenden con sus actos la dignidad de un Dios creador, un Dios santo, un Dios que es digno del respeto y el reconocimiento de su criatura. Pero como no hay temor de Dios, mis queridos oyentes, eso lamentablemente se expresa en diversas formas. Por eso es que el ser humano no le da el lugar a Dios como Dios se lo merece. Por eso es que la persona entra en desórdenes sexuales de todo tipo, sin importarle lo que Dios piense, sino que se entrega a la gratificación de su carne, de sus placeres, y actúa y acciona aún en contra de mandamientos de la palabra de Dios, y al ser humano no le importa. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Otros entran en la veneración de imágenes condenadas por la palabra de Dios. Otros tienen labios mentirosos, otros entran en religiones falsas. En fin, aquí está toda una gran variedad de pecados que el ser humano va practicando, y todo esto porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mis queridos oyentes, otra forma de expresar la falta de temor a Dios es cuando hay gente que conoce de la palabra, hay gente que ha escuchado el evangelio, han aprendido de la palabra de Dios, saben versículos de memoria, pero en vez de honrar a Dios obedeciendo su palabra, en vez de honrar al Creador, siguiendo sus mandamientos que son para bien, sus instrucciones que son para salvación y vida, lamentablemente los seres humanos hacen todo lo contrario. Se mantienen en su indiferencia, se mantienen en sus pecados, se mantienen en su incredulidad, y lamentablemente ellos pudieran decir con su boca creer a Dios, pero con sus hechos los están negando. Con sus acciones de falta de respeto a la palabra, niegan verdaderamente que están conociendo al Creador y que están respetando al Creador. Por supuesto, esta actitud de falta de respeto a Dios trae consecuencias para el mismo ser humano. Y otras porciones añaden que lamentablemente ese andar sin Dios va a tener un pago, esa vida sin respeto al Creador tendrá sus consecuencias asociadas con juicio eterno, con condenación, con tormento, con desolación por los siglos de los siglos. Lamentablemente esta vida sin respeto a Dios, esta vivencia de falta de respeto al Creador no quedará impune. Los seres humanos tendrán que dar cuenta, tendrán que rendir delante de Dios cuenta por su forma de vida, por su forma irreverente, por su falta de respeto al Creador. Y les costará el alma, les costará la perdición, les costará la gloria misma de la cual estarán excluidos. Pero vamos ahora a otra verdad que también nos enseña la palabra de nuestro Dios. La porción a leer para esta segunda verdad que queremos destacar está en la carta a los Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La segunda verdad que queremos destacar en esta hora es esa verdad que nos revela la Escritura de la intervención divina de Dios a nuestro favor. Esa intervención divina de nuestro Dios para ofrecernos salvación. Intervención divina que por supuesto surge del corazón de un Dios que nos ama. Un Dios que nos ama profundamente, un Dios que nos ama tan profundamente que a pesar de saber que somos irrespetuosos, que ofendemos con nuestros actos deliberados de pecado la dignidad de un Dios santo, aún sabiendo todo eso, Dios nos ama de tal manera que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente nuestros pecados, no han sido suficientes nuestras ofensas al Creador
como para que Él deje de amarnos. Su amor es tan grande que nos ha dado a su propio Hijo Jesucristo, y esto lo enseña la palabra de Dios. Y decimos que es una intervención de Dios, porque Dios podía dejarnos en nuestro propio pecado, podía dejarnos en nuestra propia falta de respeto, podía dejarnos ir al juicio, a la condenación, al infierno mismo, por causa de nuestra falta de respeto. Pero su amor es tan grande que le hace, por amor a nuestras almas, abrirnos la oportunidad de la salvación, aunque no lo merecemos. Su amor para con nosotros es tan grande que Él, por iniciativa propia, espontánea del cielo, viene a buscar a los rebeldes, a los falta de respeto, a los que están allí actuando pecaminosamente contra Él. Los viene a buscar, y nos viene a buscar para atraernos, para conquistarnos y para salvarnos. Pero para salvarnos, por supuesto, no era un asunto sencillo, porque como hemos aprendido muy bien, hay un Dios que es santo y hay un Dios que es justo. Y el pecado cometido, las ofensas, se tienen que pagar. No va a quedar impune el pecado. Pero es allí donde hace acto de presencia el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios que por amor a nuestras almas decide ofrecerse a sí mismo como pago de nuestros pecados. Y de esta manera Él, en su sacrificio de la cruz, en su muerte horrible en el madero, decide el Hijo de Dios recibir el castigo de nuestra paz, y que todas nuestras ofensas con que merecíamos ir al infierno, todas nuestras acciones de falta de respeto que debían llevarnos a la condenación eterna, allí en ese madero el Hijo de Dios paga, el Hijo de Dios da su vida, el Hijo de Dios derrama su sangre. Se entrega por entero. No hubo castigo que hiciera que el Hijo de Dios se retractara en la cruz. No había tortura, no había burla, no había humillación que pudiera hacer que el gran amor que nos amaba en el madero se retractara. Allí estaba el Hijo de Dios. Y en las horas más oscuras, cuando sus enemigos se ensañaban más enconadamente en su contra para humillarle y ofenderle y herirle, Él podía desde ese madero decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nos amaba en gran manera, nos amaba profundamente, y allí se da como pago de nuestro pecado, como el remedio para que los que merecían castigo no lo reciban ellos, sino que Él lo recibe en la cruz. Para que los que merecían estar en la condenación ahora puedan tener una salida, para que sus pecados, estando pagados allí en el madero, puedan quitarse la culpa que los condenaba y los llevaba a la condenación, y ahora abrirse delante del ser humano un camino a la gloria, un camino al cielo, un camino a la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y esta es la segunda verdad que hemos estado considerando en el día de hoy. Pero asimismo queremos considerar también una tercera verdad, y esta la vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 3 y versículo 36. Evangelio escrito por Juan, capítulo 3 y el versículo 36. Dice allí la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Queridos oyentes, al observar una porción como esta, de verdad que es muy claro, es muy evidente la responsabilidad que pesa sobre el ser humano, y es esa responsabilidad de decidir frente al Hijo de Dios. Ciertamente hemos estado escuchando de un amor que no pone condiciones, un amor que se entregó sin reservas, pero para que a la vida de un ser humano aplique la salvación, para que a la vida de un ser humano se quite de su alma todo aquello que le condena hacia el mismo infierno, al tormento eterno, va a depender ahora de una respuesta del ser humano hacia ese amor que se le extiende, hacia ese amor que se le brinda en el Hijo de Dios. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mis queridos oyentes, aquí estamos observando entonces que el ser humano tiene la responsabilidad de decidir creer para la salvación y para tener la vida eterna. El que cree en el Hijo, y este creer en el Hijo, por supuesto, va a venir como resultado de escuchar la palabra de Dios. Va a venir como resultado de reconocer que Dios tiene razón, de reconocer que hemos pecado, que le hemos faltado el respeto al Creador,
y que en su amor Dios ha provisto una salida. Y en vez de mantenernos allí en nuestros pecados, el ser humano responde como debe a Dios. Reconoce su pecado, se arrepiente y decide creer en el Señor Jesucristo. Y creyendo en el Señor Jesucristo, mis queridos oyentes, allí aplica inmediatamente para esa alma, inmediatamente aplica la salvación, inmediatamente todo lo que es una posibilidad de ser salvo, inmediatamente aplica a esa persona. Sus pecados son borrados, sus ofensas y sus faltas de respeto con que había ofendido al Creador son quitadas de su alma. Ya no hay condenación para él, ya no hay pecado que le condene, ya no hay nada que le haga culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo pagó en la cruz y la persona, como creyó en Él, han sido pagados sus pecados, y ahora el ser humano, limpio por la sangre de Jesucristo, puede tener esperanza, puede tener acceso a la gloria y a la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y esto es una responsabilidad que el ser humano debe entender, que para ser salvo, que para ir al cielo, tiene que creer, y al creer, al recibir al Hijo de Dios, desata sobre su alma todo el amor que Dios tiene para él. Permite el ser humano entonces, al creer en el Hijo, que se le abran las puertas del cielo y que las del infierno se cierren. Cuando un ser humano cree en el Hijo, hace que esa carga de pecado sea quitada de sus espaldas. Cuando un ser humano cree en el Hijo, aparta de delante de su camino todo lo que lamentablemente le haría daño en la eternidad. Creyó en el Hijo, tiene vida eterna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esta es una responsabilidad entonces que el ser humano tiene que asumir para la salvación de su alma. Pero sí está también, lamentablemente, la responsabilidad de hacer todo lo contrario. El ser humano puede tomar la opción de rehusar creer en el Hijo, porque sencillamente cuando el Hijo se entrega en la cruz y muere por nuestros pecados, abre una puerta para todos los hombres, abre una puerta de salvación para todo ser humano, pero cada ser humano tiene que decidir o entrar o quedarse afuera, o creer o no creer. El ser humano va a ser libre de escoger. Si alguien se empeña en mantenerse en su pecado, en su rebeldía, persistir en su falta de respeto al Creador, pues sépalo, lamentablemente así va a ser. Se le va a respetar esa decisión que toma. Porque nadie va a ir al cielo a la fuerza, nadie va a ir al cielo obligado. Si alguien se va a salvar es porque decide creer. Porque si decide no creer, si rehúsa creer en el Hijo, pues sencillamente va a mantener la condición en la que ya está su alma. Una alma falta de respeto, una alma pecaminosa delante de Dios, una alma que va al tormento eterno, y eso se mantendrá, ese rumbo, esa ruta de condenación por la incredulidad que gobierna aquel corazón. Dios le ayude, porque el propósito no es que usted termine perdido y condenado, pero si usted persiste en mantenerse en incredulidad, lamentablemente no queda de otra, le toca perdición y condenación eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, escrito está. Así que, queridos oyentes, no dejes que un amor tan grande como el que Dios nos tiene hasta el punto de haber dado a su Hijo, que un amor tan grande como el mostrado en ese madero donde el Hijo murió por nuestros pecados y derramó su sangre, no permita que esto sea en vano, no permita que esto sea nulo en su vida, que esa salvación tan grande lograda por el Hijo en la cruz, que puede llevar al cielo a pecadores que han ofendido a Dios, no lo haga vano en su vida por su incredulidad. No lo haga vano en su vida por su dureza de corazón. No lo haga vano en su vida por su falta de respeto al Creador. Así que nuestra recomendación es, usted es responsable de sus actos. Nuestra recomendación sería, tome decisiones correctas y tómelas a tiempo, porque del día de mañana nadie sabe. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Entonces concluimos pues que la verdad final es la responsabilidad del ser humano delante de su Creador. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, ojalá ustedes
entendiendo la responsabilidad que pesa sobre sus almas y habiendo entendido lo importante que es la obediencia a Dios y tomar el camino de la salvación, decidan hacer lo correcto, decidan recibir a Jesucristo como su Salvador personal, creyendo en Él de todo corazón, allí donde están, en sus casas, en sus cuartos, en sus habitaciones, en esta cuarentena que nos tiene restringido poder ir a un lugar. Pues eso no es limitante para ser salvo, porque la salvación Dios la ha puesto al alcance de todo, pero solo falta que el ser humano ejerza debidamente su responsabilidad y la libertad que tiene y pueda escoger recibir a Cristo, creer en Él de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios les ayude y ojalá podamos gozarnos viendo a muchos aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Que el Señor les ayude y Él bendiga su palabra.